Ricardo Rafael nació en la Ciudad de México en 1968. Es periodista, analista político, escritor y académico. Trabaja en los programas Calle 11 de Canal 11, No hay lugar común y A ras de tierra en ADN 40, Multiverso en Milenio Televisión. También es columnista del diario Milenio y del semanario Proceso. Su más reciente publicación es el libro Fabricación, una investigación periodística en torno al caso Wallace y el entramado de corrupción, crueldad y tráfico de influencias que este episodio representa. Del 2017 al 2022 fue director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Algunos otros títulos son Michoacán, Economía, Política y Sociedad, UNAM 1985. Para entender la institución ciudadana, Nostra Ediciones 2007. Los socios del Baester, Planeta 2007. El otro México, Temas de hoy 2011. Mi reinato, la otra desigualdad, colección Temas de hoy, Planeta 2014. Manual de investigación 3.0, periodismo urgente, Ariel 2017. Y, o más bien, E, Hijo de la Guerra, Seix Barral, México 2019. Hola, Jimena, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Buenas tardes, muy apenado por el retraso. No, hombre, Venía yo en la ciudad, está y hecho un caos, sí, está lloviendo está hecho un fuerte. caos. Pero sí pensé que llegaba a tiempo, pero bueno, ya por fortuna ya estoy acá a las órdenes y muy agradecido por su Por paciencia. poquito ya me iba. Ay, pero háblame de tú, por favor. No me hagas sentir, Gracias, Jimena, ya estás. no me hagas sentir de la edad que ya tengo. Eh, nada, pues Me bienvenido. decías que ya por poquito ya te ibas. Sí, porque como, bueno, me estoy desintoxicando involuntariamente del celular. Todavía no Ah, qué bien. consigo otro. Ok. Pero sí es una lata para estas cosas. Entonces pensé que a lo mejor sí que habías tenido un percance y no me podían avisar, pero, Avisar. pero así, sí vi al No, final yo te confieso que el el error mensaje. original es que yo lo traía en mi cabeza a las 7. Entonces, cuando me di cuenta que a las 6 salí en bicicleta donde estaba corriendo, pero no pensé que incluso en bicicleta ahí en el circuito me iba a atorar tanto rato. Pero bueno, qué bueno que ya estamos acá O y si sea que estás en tiempo, te pues muy feliz. mojaste. Sí, ya lo Me logramos. mojé, me Bueno, mojé. ajá. Más bien, yo te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación, sobre todo porque, digo, te agradezco que hayas aceptado per se, porque no todo el mundo acepta, o hay quien acepta y luego me hace el ghosting, pero sobre todo porque eh, creo que a partir de que publicaste tu más reciente libro, Fabricación, estás muy, muy, muy solicitado. Tal vez la primera pregunta sería, ¿llevas la cuenta de cuántas presentaciones has hecho? Pues no, la verdad esto me estoy evitando el número, pero ha sido muy gozoso. No sé si te lo tengo que decir. Eh, digamos, normalmente un libro, yo creo que un libro se parece mucho a una botella que arrojas al mar, ¿no? No tienes idea cómo le va a ir, ni quién lo va a leer, en fin. Y me doy cuenta, pues, que hay una cantidad importante de personas que o bien porque les tocó de cerca, o bien porque tienen empatía, el tema de la injusticia del sistema eh, judicial les involucra, les afecta, ¿no? Sea por la historia de las víctimas, sea por la vulneración de la ley, en fin. Entonces, la verdad es que estas entrevistas y las presentaciones, sobre todo, sabes que el momento de la firma, cuando la gente se acerca a que le firmes el libro y entonces te cuentan la pequeña historia por la que están ahí, creo que ha sido de las más lindas sorpresas que me ha entregado esta investigación. O sea, creo que ha sido una retribución súper importante. Y luego, pues también la solidaridad con las víctimas, ¿no? O sea, a partir del libro se han encontrado con estos personajes que a mí me tocó conocer un poco antes y admirar y respetar. Y de alguna manera, pues sí ha sido muy grato ver cómo se ha dado este involucramiento
con sus biografías, con sus historias, con lo que ocurrió. Entonces no las he contado, no quiero contarlas, sí te puedo decir que faltan un mundo de aquí a diciembre, Wow, pero ¿no? y van un montón, ¿no? Yo te veo ahí a cada rato una Y nueva. ahora estoy ya saliendo fuera, ¿no? O sea, estuve pues muy concentrado en la Ciudad de México y bueno, ahora voy a Tamaulipas, voy a estar en Monterrey, voy a estar en San Luis, voy a estar en Morelia, en fin, entonces eso también es muy grato porque pues empiezas a conversar con el país entero. Hay pocos pretextos que te permiten hacer el recorrido y eso me trae muy contento. Poco fatigado, la presión la traigo alta, pero por lo menos estoy muy No contento. me extraña. Estuvo bien que te cayera un poquito de agua De entonces. agua, tienes razón. Oye, en ese sentido, he de confesar que si yo no me acerqué a que me firmaras el libro es porque todavía no lo tengo. Yo no he leído tu libro, Ah, muy bien, Rafael. fabricación. Ok. Estuve en la presentación, tomé notas. ¿Fuiste a la de antropología o a cuál fuiste? No, fui a la de Gandhi, ahí A la de en, Gandhi. ¿qué es? Sí, en Miguel Ángel de Quevedo. Ajá. Sí, Y tomé notas como si te fuera a hacer la entrevista, realmente pensando que a lo mejor sí podía leer el libro antes de la entrevista. No me fue posible, entonces, no voy a ser muy ambiciosa y además es que también me gustaría preguntarte otras cosas si te ok. sientes cómodo Sí, con eso. adelante. Siéntete muy libre con la entrevista. ¿Quieres grabarla Ya estoy o ya grabando. estamos? Ah, perfecto, Digo, perfecto. esto se va a editar, pero ya Muy estoy bien. grabando. Entonces, ya, adelante. Entonces, Esto es así muy, muy informal, muy como que informal. hasta Ah, si le quieres poner pausa y hacerte un café o un té, yo ¿se aquí tengo el puede? mío, claro. Ok, entonces dame un segundo, ¿Mm? porque justamente me estás ando y Ah, como que claro me que está sí. haciendo falta el café. Entonces, nada más dame un Te dejo segundito. Qué llegar. bueno. Sí, mira, Pero nada más sabes tengo que que poner a calentar el agua. si me Te escuchas, escucho muy bien. te propongo una cosa, porque aquí entre nos yo tengo esta versión gratuita de Zoom que solo nos va a dar 40 Ah, 40 minutos. minutos. No, Sí, arranquemos. De hecho, esto es bastante rápido. Si quieres, arrancamos así al oral. Tardo un minuto en sentarme. esa es una. La otra es que si tienes tiempo, lo hacemos en dos partes. Con dos partes. Sí, O mira, sea, vamos viendo cómo va si se fluyendo, corta, como dicen. volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Me parece muy bien. Este, pero sí, la cosa es más bien así como que entre cuates, aunque no nos Entonces, conocemos. cuéntame un poco de la emisión. ¿Hace cuánto la tienes? El canal lo tengo, uy, el canal tiene muchos años como tal, pero antes lo usaba para cuando cantaba, pues subía videos y canciones y poemas y cosas Ok, así. Después ok. borré todo un tiempo y hace como 2 años, quizá un poquito más, eh, fue un poco el pretexto para darle difusión a una editorial en la que estuve trabajando, una editorial independiente, muy fugaz. Bueno, no, Ujú. sigue, pero cambió de nombre. La cosa es que empezó un poco así como un juego. Yo no soy periodista ni nada, solo soy preguntona. Ok, muy Entonces, bien. Eso es lo mejor. y bueno, y Ok. soy escritora, ¿no? Que bastante trabajo me ha costado asumirlo, ¿no? Como usar la palabra. Y también te quiero preguntar mucho sobre eso, sobre el A oficio ver, de escribir y las palabras y demás. Incluso si llegamos a Wallace, me gustaría como no separarnos tanto de, sí, sí, como me encanta. Me de había lo, dicho Mari un poco que este era el tono y me encanta. Así es que voy siguiendo las preguntas como me las vayas haciendo. va, no te conocía esos lentes, Sí. Es que estos son son los de los de café. verde lejos y de cerca, pero para la computadora son malísimos. Y estos son Ah, los de ok, verde cerca. Entonces, por eso ya, esto quiere decir que estoy frente a la computadora. va, Ah, a ver, va. tú eres un auténtico hijo del 68. Eh, Cuéntanos un poquito cómo fue, pues no sé, nacer y crecer en esa época, cómo era tu contexto Mm. familiar. Eh, por ejemplo, no sé, si vivías con tus padres, nada más con una, con el otro, tienes hermanos, en qué lugar estás de los ¿En qué hermanos orden? y qué tanto ese ambiente te influyó a ti en el sentido vocacional. Sí, a ver, lo del 68 pareciera un mero número biográfico, pero no lo es, ¿no? Yo supongo que si alguien nació en 1985,
pues se Sí, no, no lo es, pregunta por eso. qué significa haber nacido en el terremoto, ¿no? De septiembre o haberlo Mm, vivido. Eh, yo me acordaba de mi mamá que hablaba de cuando se cayó el ángel en 57, ¿no? Entonces era como algo que la había marcado muchísimo. Entonces sí, yo escuchaba del 68 en casa. Yo nací en enero y el 2 de octubre de 68 es cuando se da la matanza de Tlatelolco. Eh, Vengo de una familia, yo diría, clase media, más bien conservadora frente a ciertos temas, ¿no? Mis padres nacen, pues, digamos, poquitito antes de la guerra, ¿no? 36 mi padre, 37 o 38 mi madre. Y entonces son, pues, en estricto sentido, baby boomers y de la época como del crecimiento del país y la estabilidad y del PRI, etcétera. Sí me acuerdo muy bien la primera vez que le pregunté a mi padre, no sé qué edad tendría, pero no creo que mucho, 7 u 8, qué era aquello que había sucedido el 68. Y entonces mi papá me respondió algo que a la fecha sigue retumbando en mi cabeza, ¿no? Pues que los jóvenes se habían salido del carril, ¿no? Eh, se habían arrojado al desmán y al desafío al gobierno y que, bueno, pues el gobierno había tenido que reaccionar. Yo creo que esta es la primera vez que yo dudé de algo que me decía mi papá. O sea, sí tengo la sensación de haberlo escuchado, es decir, hay algo de lo que estoy oyendo que ni él se la cree. Muchos años después, cuando digo muchos años después, es en 2017, mm, me llama un querido amigo, compañero mío, desde primera primaria hasta el último de carrera, que entonces coordinaba Difusión Cultural UNAM, Jorge Volpi. ujú. Me habla Jorge Volpi y me dice, oye, pues me acaban de nombrar coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y entre las cosas que me tocan el año que entra es la conmemoración del 68. Los dos nacimos en 68 y me ofrece un cargo que en realidad tenía que ver con coordinar esos esfuerzos. Es decir, la universidad tenía que hacer una serie muy larga de eventos para conmemorar lo que eso significó. Entre ellos fue montar, yo no lo llamaría un museo, porque ya no se usa ni siquiera esa palabra, yo siento como el centro de interpretación sobre lo que fue el 68. Ya había un museo, se desmontó y se montó esto, que es el M68 que ya existe. Y tengo la sensación de que todo lo que yo pude aportar ahí era una forma de responderle a mi padre de entonces, ¿no? O sea, decirle, no, el 68 fue fundamental para este país, fue un parteaguas, fue, déjame plantearle una suerte como de portaaviones, desde el cual surgieron una serie de movimientos sociales que transformaron a mi país. Sería imposible pensar en el feminismo, el ambientalismo, el pacifismo, la democracia, sin asumir los liderazgos que ahí se gestaron. Y sí, hay un antes y un después. Luego mi padre me acompañó cuando se inauguró este M68 y yo estoy seguro que ni siquiera se acordaba de lo que le había dicho al niño de 7 años. Es decir, Claro, ni siquiera se acordaba lo que él pensaba en aquel entonces. Pero sí creo que por esto decía, ese número, ¿no? Esos cuatro números, 1968, que pareciera pues un dato biográfico más, en mi caso, y yo creo que en mi generación nos marcó muy fuerte. mm, No me toca ser de los que salen a marchar, no soy de los estudiantes sometidos por el ejército, pero las causas del año que nací han marcado mi biografía de manera muy importante. seguramente. Y me estás dando además una pista interesante de algo que ya te preguntaré y que tiene que ver con que entonces desde niño eres suspicaz. Pues mira, yo creo que sí, me tocó ser el mayor, ¿no? En una familia larga de 6 y supongo que no fue fácil para mis padres. No, no era que fuera travieso ni hiperactivo, pero como te denominaste tú hace un rato, yo te diría que muy temprano me di cuenta que era un preguntón insoportable, ¿no? Ah, bien. Sin parar. Y sí, creo que eran muchas preguntas todo el tiempo. Y bueno, pues muy pronto hubo más o menos claridad del entorno en el que yo había nacido y las diferencias que podía tener con ese entorno, ¿no? Era una clase media con privilegios, sin excesos, tampoco es que fuera el último piso
del edificio social, ¿no? En el que nací, pero sí muy pronto me di cuenta de las asimetrías del país y de sus desigualdades y de la suerte como de conformismo que podían tener, ¿no? En casa. Y luego, pasado el tiempo, ya estoy aquí en sesión de psicoanálisis, pero pasado el tiempo me di cuenta que algunas de estas sensaciones de injusticia venían de la propia biografía de mis padres, ¿no? O sea, mi padre venía de una migración muy sufrida, ¿no? Que llegaron sus padres a México, pues no huyendo de la guerra, pero sí en situación muy precaria, una comunidad judía a la que le costó mucho trabajo pertenecer, venían de Turquía, mi padre vivió mucha precariedad, entonces la posibilidad de pertenecer a esa clase media más o menos acomodada era su mayor ambición, aunque él nunca lo hubiera confesado. Y el caso de mi madre, huérfana desde antes de nacer, ¿no? También con una madre Wow. que enfrentó la viudez a los 24 años. Yo tengo la impresión de que estas sensaciones de injusticia no tienen que ver con la trabajadora del hogar que estaba en la casa y que desde luego fue una de mis primeras maestras originales de este tema, o con el 68, sino que había algo en el discurso de mis padres que recogía esas dificultades de la vida que a mí ya no me tocó revivir en biografía cotidiana, pero sí en discurso y por lo tanto en mirada del mundo, ¿no? Esa es una hipótesis que con el tiempo me ha ido quedando más clara, sobre todo ahora que ya no está ninguno de los dos y ya no les puedo preguntar si esto que pienso es cierto o no. ¿Y solo en discurso o en emocionalidad también, quizá? Sí, yo creo que había una sensación como de, hay cosas que de plano no deben aceptarse, hay cosas Sí. que de plano son injustas y que con los cuales uno no puede contemporizar. Mucha obsesión, en el caso de mi padre, por ejemplo, por la honestidad, en el caso de mi madre también, ¿no? Bueno, hay historias familiares que te van cincelando. Su padre, judío que migró en 1920, eh, pues hablaba 7 idiomas y lo único que le importaba en la vida eran los idiomas y los libros, o más bien en el orden eran los libros y los idiomas. Y fue muchos, muchos años de eso con mi papá. Fue pues responsable, encargado de una librería muy grande que había, entiendo, por ahí por Madero y San Juan de Letrán, lo que sería hoy el eje central. Y hay una anécdota ahí que también la oí más o menos en esta época que te estoy contando, de que el abuelo un día se da cuenta de que tiene en el mostrador el billete que ganó el premio mayor de la lotería. Y la lotería estaba a escasos pues, kilómetros, 700 metros de ahí. Pudo haber agarrado el billete, irlo a cobrar y probablemente su biografía, la del padre y su esposo y mis tíos, habría sido distinta. Y a pesar de la precariedad y donde vivía, le habló al dueño de la librería y le dijo, se cae usted de sacar la lotería, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Entonces, como maravilla! esos hechos de honestidad te van cincelando, ¿no? Y ¿Mm? sí, ahí es donde te digo, discurso, realidad, pues creo que a estas alturas no hay forma de distinguirles, ¿no? Es una belleza y además me encanta que lo digas porque lo que me gustaría hacer también a propósito del título de tu libro y de otras cosas que te iré preguntando, que también soy una preguntona insoportable, eh, es como toda esta cuestión de la realidad y la ficción, ¿no? En fin, vamos a ir hacia allá. ¿Y dónde está Eh, la frontera entre una cosa y otra? Exactamente. Y los matices y otras palabras que podemos usar, por ejemplo, fabricación no es ficción, Uh ya -huh. esa palabra ya denota otras cosas, pero todavía no vamos tan Hasta adelante. allá. Eh, Corrígeme si estoy equivocada en cualquier cosa que yo diga sobre ti o tu trabajo, pero por ahí escuché, tengo entendido, una es que tú te recibiste de la carrera de leyes Sí, es correcto. que tiene mucho sentido, ¿no? Que hubieras pensado, supongo que en eso, después de lo que acabas de contar. Y no, la verdad es que yo lo que quería hacer era filosofía. Me Te me estás inscribía. adelantando. Ah, perfecto. Lo Ok, sospeché desde perdóname. un principio. Ok, Espérame, perfecto. te lo iba a Ok. preguntar de una manera más. Sí, te iba a Mm. preguntar, de hecho, directamente si pensaste en estudiar filosofía u otra cosa. Y también te quería preguntar, y estoy sospechando que puede ser la pregunta que dé, la pregunta mercadotécnica de esta entrevista, es si te consideras un gran artista con H, Mm. que por ahí tú lo decías de broma, Ujú. tenía que ver también con lo que estás.
con lo que estás contando. haciendo. Ajá. Sí, a ver, ahorita regreso a la última pregunta, pero si yo en la preparatoria, yo vivía en la colonia Insurgentes Mixcoac, concretamente en la segunda cerrada de Carraxi, le decíamos entonces, creo que después aprendí que se pronunciaba Carachi. ¿Por qué te estoy dando esta dirección? Porque a escasos 150 metros de donde yo crecí se encuentra el edificio de Perugino 6, donde supuestamente habrían asesinado a Gualberto Gual. Ándale, qué Entonces, fuerte. probablemente si yo no hubiese conocido en mi infancia el edificio Perugino, hoy tú y yo no estaríamos hablando aquí, ¿no? Siempre hay resortes ocultos del destino. Otra cosa que estaba muy cerca de ahí era una escuela pues que probablemente la inmensa mayoría de personas habría repudiado por su sesgo religioso, La pero UTEP. pues era lo más cerca que estaba de mi casa, que era la Universidad Panamericana. Y la Universidad Panamericana montó un diplomado en filosofía que podías tomar incluso sin tener terminado la prepa. Entonces yo, el quinto y el sexto de prepa en la tarde, me iba al diplomado en filosofía y por lo tanto yo lo que quería hacer era filosofía y me entusiasmaba muchísimo. Los hechos, sí, yo diría presión familiar, quizá reflexiones, argumentos que fueron y vinieron, estas cosas que me dicen a uno de te vas a morir de hambre, etcétera. Entonces me inscribí a Derecho, no es que me desagradara, pero no es lo que más entusiasmaba, y me inscribí a Filosofía. Y de hecho me llevé los 2 años de la Panamericana a Filosofía en la UNAM. Uf. Entonces, en realidad me he hecho las dos carreras más o menos a la par, porque me rivalizaron muchas de las materias, y luego filosofía ya no acabé, ¿no? Ya llegó un momento en que preferí empezar a trabajar, pero me eché casi 4 años de filosofía, 2 mientras hice la prepa y 2, casi 3 en la UNAM. Entonces, sí, creo que la filosofía marcó en gran medida los lentes para mirar lo social, y luego a ver, voy a jugar con con la palabra de hace un momento. Sí, creo que era difícil saciarme. Entonces, después de Derecho me fui a Ciencia Política. De Ciencia Política en fin, ahí en Ciencia Política incluso la tesis la hice sobre filosofía política, pero luego hice Economía Política eh, eh, y me tardé mucho en regresar al Derecho. O sea, las ciencias humanas me atrajeron, pero sí creo que la filosofía ha estado ahí presente y muchas de las reflexiones de mi trabajo intelectual, pues tiene que ver con que yo diría, no me harto fácilmente, pues poniendo la H, ¿no? Y luego, pues sí, cuando uno pregunta tanto, es un artista con H, ¿no? O sea, pero de ahí viene, porque digo, es que usted es un artista, pues sí, de los que tienen H, los que hartan, ¿no? Pero tiene que ver en realidad con este juego donde sí hay como dificultad para saciar las preguntas que uno trae en la cabeza. Y esto, y bueno, pues hay algún otro maestro, en fin, que dice, ya, por favor, ya deténgase. Pero sí, sí, de ahí viene este juego con ortografía. Artista en estricto sentido, con A, la verdad es que vamos a regresar a eso, me he tardado mucho con aceptar que podría serlo. Creo que siempre quise serlo en algún lugar. Yo todavía me acuerdo que terminé el primer libro de literatura que escribí, que es El Otro México, que es una crónica de viaje por el norte del país, y sentado con mi editora, me felicitó, me acuerdo que nos llegué a un café y me dijo, felicidades, escritor, y yo me sentí muy incómodo. Entonces, Carmina Rufranco se llama, me dijo, ¿qué te pasa? Dije, no, 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 este es un libro todavía de crónicas, pero todavía no es de un escritor. No sabes cuánto tiempo me tardé en asumir que pues, esa era mi otra vocación, e incluso en aceptar que esa es la vocación que quise desde siempre, pero me parecía un título tan inalcanzable que me he tardado escribiendo muchos Es libros para aceptarlo. como enorme y también muy pequeñito, ¿no? Porque también hay mucho prejuicio Mm. hacia lo No sé, artístico. creo que yo respeto muchísimo a las y los escritores, o sea, eso creo que lo tengo que decir. Entonces, sí, sí me cuesta trabajo pensar que podría estar yo haciendo. Sí, hay muchos más abogados, médicos, ingenieros que escritores. Y luego sí, yo creo que esta mirada social, ¿no? Como de desconfianza sobre, ¿será artista o será alguien que simula serlo? Y yo tengo la impresión de que hasta que tu obra está ahí,
sequista esa mirada de suspicacia. Es decir, que en realidad, perdón si me equivoco con lo que voy a decir, es hasta que has hecho tu obra, Ujú. entonces te puedes sentir cómodo con las etiquetas. Ya no eres un aspirante a, sino en efecto, pues yo intento hacer arte, intento hacer literatura, ¿no? De eso estoy ya comiendo, ¿no? De eso disfruto. Entonces ya no me incomodan ambas palabras. Yo envidio enormemente quienes a muy temprana edad se asumen artistas y escritores sin importar incluso que no hayan publicado ni un libro ni hecho ninguna escultura, ¿no? Les tengo mucha envidia, pero yo no me atreví a hacer eso antes, ¿no? No, eso ya puede dar hasta pena ajena. Depende del caso. Pero ahora que usas la palabra vergüenza, a mí me ha parecido percibir, claro que yo soy mal pensada y tengo que admitirlo, que algunos colegas periodistas, uy, como que se sintieran incómodos frente a periodista guión escritor. O sea, Ajá. sí, porque es como si fuese una subespecie, ¿no? Ser periodista y Sí. escritor, porque te da la capacidad de abordar lo mismo que está haciendo el periodista, pero de una manera, eso, artística, o se puede usar otra palabra. Si yo creyera en la reencarnación, eh, digamos, porque hay distintas reencarnaciones, ¿no? En esta vida reencarnamos varias veces, pero ese es otro tema. Si yo creyera haber tenido otra vida, sí me sentiría mucho más cómodo con, pues con la idea como siglo XIX, siglo XVIII, donde uno no tenía que definirse, ¿no? O sea, Vicente Riva Palacio fue general de la Guerra de Reforma y fue periodista y fue escritor y no creo que nadie le haya cuestionado que se dedicara a las tres cosas, ¿no? Descartes era científico y al mismo tiempo era filósofo, ¿no? Sí, es un poco incómodo vivir en esta época donde tienes que autodefinirte y autoascribirte demasiado temprano, eh, profesionalmente y luego en todo el resto de tus identidades. O sea, ya eso ha sido como todavía No, y cada más vez se importante. complica más. Sí, porque la identidad es fluida y la profesión es algo que te identifica. Entonces, eh, me estorba ahora. Ya tu pregunta concreta, ¿cómo me ha estorbado? O sea, yo Ujú. en realidad pues, tengo tres vidas. He hecho vida académica, he hecho vida periodística, he hecho vida como escritor y en algún momento incluso vida política. No, déjame quitar la vida política porque esa hacia 2005 simplemente renuncié a ella. Fue una cosa que costó mucho trabajo, pero renuncié a hacer vida política. Entonces me quedo con estas tres. Entonces, cuando estaba yo como profesor en la academia, fui muchos años, 20 años profesor en el CIDE, me veían como demasiado periodista. Cuando llegaba al Universal, que era yo subdirector en esa misma época de opinión, me decían, este es demasiado académico, ¿no? Y siempre he estado como ahí, ¿no? En donde estos estigmas te impiden ser tú. Yo creo que a mí lo que me apaciguó un poco el alma fue irme encontrando en el camino, eh, pues personas que habían hecho este viaje y habían sobrevivido en el intento. Si yo nombrara a alguien en particular, digamos, no es mi generación, pero sí somos contemporáneos, es decir, me tocó coexistir en el tiempo con él, es Vicente Leñero, ¿no? O Ujú. sea, Vicente Leñero, que es un gran editor de la revista Proceso, de los tres grandes constructores, y yo diría la línea editorial, él y el rigor y el método y incluso la docencia hacia la Cámara de Periodistas la puso Leñero, pero al mismo tiempo hizo teatro, hizo novela y ensayó y la vida me regaló en los últimos años de Leñero varias conversaciones con él que hoy te digo, quizá no lo supe en ese momento, hoy te digo, fueron un gran regalo porque me sentí un poco como ya, esto puede uno ser estas varias cosas y no sucede nada. Es cierto que entre algunos colegas, eh, pues sí levantan la ceja, cuando dicen, claro, lo que tú haces es literatura y por lo tanto no haces periodismo, Pero pero es mucho más aunque duro. tú no vayas con la bandera, ¿no? Tu No, propio incluso libro intento habla. no, sí. Pero también lo otro es mucho más duro, ¿eh? O sea, los escritores, Ujú. más los escritores, digamos, el mundo de la escritura me ve como periodista. O sea, es rarísimo que alguien que se dedique al gremio de la escritura me reconozca como un par. Ah, sí. Y en el mundo del periodismo estoy puesto como el bicho raro que escribe. Entonces, ahora ya después de Leñero y después de esta identidad fluida a la que me refiero, ya un poco me río, ¿no? De mí mismo, la circunstancia, pero sí me permite saber el entorno en el que vivo, ¿no? Y es este.
O sea, son más mamertos los escritores. Son más, a ver, yo creo que se sienten más fácilmente amenazados y entonces la muralla es más alta. Mm, Son pocas las becas, son pocos los premios, son pocas las mm. editoriales, son pocos libros que se publican y viene el individuo de afuera y no es que te compita, pero te puede hacer sombra y no jamás. Hay más puestos de periodistas, no digo que bien pagados, pero hay más puestos, ¿no? Entonces allá más bien como que la disputa va en otro sentido. Déjame utilizar una frase que me tiene muy entretenido de Ciro Gómez Leiva, que por justamente el libro y nuestras distintas visiones del caso Wallace, Ah, yo creo que vi se eso. refiere a mí como los que escriben libros. Entonces me Así es. divierte muchísimo porque nunca había oído una descalificación más agradecible. O sea, que a mí me descalifique alguien diciéndome los que escriben libros es como cumplir mi sueño. O sea, que me quite el nombre y el apellido y la currícula, pero soy de los que escriben libros. Entiendo que ahora ya va a publicar uno, pero hasta hoy lleva 20 años sin publicar uno solo. Entonces, claro, hay una distinción entre los periodistas que no escriben libros y los que sí escriben libros. Ok, pero bueno, pues en fin, es una experiencia simpática. Bueno, ya que estamos hablando de libros y escritores, eh, uno de tus autores predilectos es Paul Auster, ¿cierto? Es correcto. Yo no lo he leído mucho. Yo leí, yo leí El País de las Últimas Cosas, Uh -huh. eh, nada más. Me gustaría saber por qué él, y, y ya de ahí vamos a cruzar un puente. Ah, bueno, ¿sabes qué? Antes de pasar, ¿Cómo vas con porque los nos 40 quedan como minutos? 10 minutos, ¿tienes Sí, chance de que te hagamos respondo otra lo de sesión? Oster y acabando Oster, así que cortamos y hacemos otra Y ya sesión pasamos como a la con parte otros temas. Wallace. Va. A ver, hace un momento te decía que sí creo en la reencarnación en esta misma vida, Ujú, ¿no? La verdad, esa frase se la robó a Oster, que a su vez se la robó a Chateaubriand. En el libro de las ilusiones, el epígrafe dice algo así como eh, la reencarnación existe y ocurre a lo largo de una misma vida. Creo que Chateaubriand cierra diciendo, he ahí la desgracia. Yo no estoy tan seguro que sea una desgracia, creo que es una fortuna también. Uno tiene varias vidas a lo largo de la vida, no tanto como los gatos, ojalá fueran 7, pero sí son varias vidas en una misma vida. Y creo que a mí me costó mucho trabajo asumir que no iba yo a dedicarme a influir en lo público desde lo político. En alguna medida yo me había preparado en esa lógica, tenía muchas ganas de meterme en la política, de hacer vida política, y tuve una experiencia brutal, muy desafiante, que destruyó poco ilusiones, sí, tengo que decir, pero sobre todo patrimonio y matrimonio. Podría mm, ampliar el tema, pero fue una cosa muy, muy fuerte. ujú. Y después de eso viví una depresión que duró, ¿no? Varios meses, quizá un poco más de un año, en lo que me reconfiguraba, ¿no? Me sentía como sistema operativo en actualización, pero se tardó. Y, y en ese momento descubrí a Oster. Yo también había leído algo, yo creo que libros sobre Nueva York o alguna cosa que no me tenía mayormente interesado. Pero de repente vi con el libro de las ilusiones y empecé a ¿Te lo leer otras diste cosas que cómo? ¿Te lo prestó alguien? ¿Lo viste por yo ahí? supongo que pasé a una librería y compré un libro de él y me atrapó. Y ya para cuando llegué al libro de las ilusiones, ya traía lecturas de Oster y Ah, el libro de las ilusiones es la historia de un sujeto cuya esposa y cuyo hijo han muerto y él vive deprimido frente a una televisión y ahí aparece un cómico mudo estilo Charlie Chaplin y de tanto verlo en las madrugadas él se empieza a reír y se da cuenta que no ha reído en muchos meses. qué Y fuerte. entonces se pone a investigar sobre este personaje poco conocido, y entonces ese personaje acaba siendo el espejo sobre el cual se va construyendo. Bueno, si tú revisas la obra de Oster, está muy marcada por esta lógica. 4321, que es su penúltimo libro, no, antepenúltimo libro, es una historia de un muchacho que va caminando en el bosque
y en una fila de alumnos, de estudiantes que fueron a un camp de estos que van muchos los estadounidenses, jovencitos, de repente cae un rayo y mata al compañero que iba adelante. Y entonces la pregunta que se hace 4321 es, ¿qué habría pasado si ese rayo me hubiera matado a mí? Y entonces lo que hace Oster es contar la vida de cuatro, la vida de tres, la vida de dos y la vida de uno. Y entonces es la misma historia contada a través de cuatro derroteros distintos. Si te das cuenta, es la misma historia. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Yo seguí leyendo a Oster, lo admiré mucho, y cuando presenta 4321 en México, me habla mi editorial, que es Planeta, y me dice, hemos traducido 4321, se va a presentar en la FIL y queremos que tú presentes a Oster. Oh, Y entonces aproveché y con el agente de Oster me puse de acuerdo y le hice una entrevista para la televisión. Y ahí le pregunté por el epígrafe de Chateaubriand y le pregunté por esta anécdota. Y lo que me responde es que la anécdota del muchacho que iba caminando en fila india al norte de Nueva York y que se salvó del rayo era él. O sea que es una cosa que realmente le ocurrió a él. wow. Podría seguir contándote. Oster después presentó otro libro, me invitó a presentarlo acá en México. Así como con Leñero, la verdad se volvió un personaje muy importante, ya no nada más por las lecturas, sino por las preguntas que podía hacerle, ¿no? Eh, yo te puedo decir que todo lo que hago, entrevistar, probablemente es lo que más me gusta. Y luego los días de Oster acabaron muy tristes, ¿no? Perdió Muy, un muy tristes. hijo, Fue una cosa. creo. Tam- El hijo mayor, tiene dos, una que es cineasta, el hijo mayor se arrojó a las drogas mm, y tuvo una bebita y la bebita consumió o se pinchó con una aguja y murió. Y entonces el hijo se suicidó y a Paul le dio cáncer y se murió un año después. Entonces, no deja de ser de estos personajes fundacionales eh, que me han obligado a pensar en dos temas, las yes de la vida, ¿no? Y ujú. dos, cuídate mucho de lo que escribes porque podrías estar escribiendo tu biografía antes, ¿no? Totalmente, ¿eh? Sí. Mm, mm. Sí, hay ¿Quieres que nos vayamos una a... magia ahí en la... Sí, pero antes, como para cerrar esto, ¿qué pasó contigo? O sea, tú estabas leyendo el libro de las ilusiones, ¿no? Y Sí, ahí el personaje está deprimido y de pronto se ríe. Pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú te ríes? ¿Lloras? ¿Te pasa algo? ¿Te ayuda sí, a ver, en algo? yo creo que es un cierre de vida, en más de un sentido. Mm, digamos, hice un esfuerzo junto con un grupo amplio hacia el año 2000 de empujar una candidatura y un partido nuevos. Y le dediqué, a lo joven, 29, 30 años, le dediqué mucho esfuerzo, mucho tiempo. Me tocó coordinar una campaña presidencial, que fue la de Gilberto Rincón Gallardo, y ser fundador de Democracia Social. Luego se volvería México Posible, y luego Alternativa Socialdemócrata, que es lo que Patricia Mercado representó en 2006. Pero digamos, me toca estar en ese momento. Y tantas horas de trabajo, tanto viaje, tanto esfuerzo, en fin, pues me lleva a un desencuentro con la madre de mis hijos y a un inminente divorcio cuando acaba ese esfuerzo. Y la verdad es que me complica mucho la existencia imaginarme no viviendo con mis hijos, una relación que ya era difícil de reconstruir. Y, y había algo que sacrificar después de eso. Y justamente lo que decido sacrificar es la política. Y ahora lo celebro porque pues no sería quien soy ni estaría haciendo lo que estoy haciendo sin ese conjunto de decisiones. Pero no fue eh, un trámite sencillo, ¿no? O sea, ya entendí que la depresión es un síntoma de salud y no de enfermedad. O sea, tu cerebro necesita deprimirse para poder, como cuando el mar se deprime, ¿no? O sea, baja el oleaje para poder mirar tus escenarios Para... y hay posibilidades después de eso de reconstruir y reorientar tu vida. Claro, hay depresión crónica, no estoy hablando de esa, y probablemente sea injusto cuando la comparo,
pero la depresión más común es esta, ¿no? Es cuando viajas a un país donde no sale el sol, pues tu cuerpo se deprime, ¿no? Cuando cambias de casa y tu cuerpo se deprime y tu mente se Sí, deprime. O cuando cambias de profesión, de identidad y de familia, pues, ¿no? Y hay que darle al cuerpo y hay que darle a la mente, que no les veo a estas alturas dónde está la frontera entre una y otra, estoy hablando de lo mismo, ujú, espacio para reconstruirse. Y en ese sentido, creo que el libro de las ilusiones, la risa que le provoca a Oster este personaje, sí fueron atisbos de hacia dónde quería yo moverme. Y probablemente cuando me pongo a pensar con seriedad en que quiero escribir, ¿no? O sea, que realmente quiero abrazar la escritura, como Oster habría abrazado la investigación de este cómico, que es ahí donde quiero reírme y llorar y enojarme. Y coincidentemente ahí es cuando empiezo a escribir ya regularmente en el Universal. Escribía yo antes para una revista, para Época, algunos ensayos más tipo académicos para Nexos, pero ya empiezo a hacer periodismo o preperiodismo, porque eran artículos de opinión, en el Universal. Es justamente en ese momento. ujú. Bueno, y ahí podríamos entrar también a hablar de la frontera entre la risa y el llanto, ¿no? Y otras, o las maneras de llamar también a la depresión, la noche oscura, ¿no? Sí, Quizás es lo mismo, o la crisis existencial, ¿no? Cambiando la palabra, se puede cambiar quizá también el enfoque. sí, Bueno, ahora sí como, quedó. Aquí es donde me gustaría hacer, tratar de hibridar eh, el sentido de los temas, porque tampoco quisiera dejar de preguntarte sobre un caso tan importante como es el caso Wallace, que no es el único caso importante, ni mucho menos de los muchos que tú estás trabajando y has trabajado a lo largo de tu trayectoria, pero este caso en particular está ahorita muy encendido, hay muchas cosas en entredicho y se me hace interesante tratar de no sé, de hacernos otras preguntas que no son las que te hagan en las entrevistas que te han estado haciendo. Entonces, me gustaría empezar por el título de tu libro, preguntarte cómo llegaste a ese título, si fue junto con la editorial, si pensaste otros títulos. Yo pensé que si este libro fuese una novela de ficción, se llamaría La gota de sangre o algo así. mm, mm. Sí, a ver, la verdad es que sí hubo como 10 títulos antes, ¿no? 10. Eh, y sí, fácil, ¿no? O sea, Se calcula? el único que yo sabía que no tenía que ser es que no quería ver la palabra Wallace en la portada, ¿no? Entonces, esto ¿Por qué a uno de motivo? mis editores se les ocurrió, porque no es un libro sobre ella, ¿no? Sino más sobre las víctimas que sobre ella No darle y tanto más sobre el protagonismo. contexto social que la que produjo el fenómeno Wallace que sobre ella. Entonces me parecía que poner su nombre era volver a entregarle a ella el micrófono principal. Hmm. Y entonces a un editor se le ocurrió Madre de Sangre, lo cual podría tener que ver con ella, pero tenía que ver también con las madres de las víctimas. Pero bueno, pues ya nada más faltaba que dijera madre de sangre a sangre Madre fría, o coraje. sea, madre coraje, en fin, no. Entonces no hallábamos, y en alguna conversación sobre cómo este relato podía leerse fuera de México, yo le decía a los editores que, a fin de cuentas, esta es una historia de cómo se fabrican las noticias en nuestra época. Fake news, si tú la traduces en estricto sentido, es noticia fabricada deliberadamente para engañar. No es no es una noticia mentirosa, no es un error. Fake news quiere decir que tú fabricaste deliberadamente una pieza de información para engañar. Ujú. Entonces, en esa convención la palabra fabricación aparecía y aparecía hasta que de repente alguien dijo en la mesa, pues ahí está el título, fabricación. Claro, es muy interesante porque no es lo mismo que decir ni mentira ni ficción. No, Es muy es una deliberado noticia y además fabricada fabricada deliberadamente. la palabra fonéticamente incluso nos remite, o por lo menos a mí, como a algo más mecánico, frío, calculado. En inglés, fabrication es mucho más parecido a la palabra que estamos usando ahorita.
O sea, y en efecto no quiere decir algo que está hecho en una fábrica, sino algo que está manufacturado y que puede ser en efecto fake, para decirlo puntualmente. Y luego, déjame añadirle, en Europa y en América Latina no se llama así. Si tú revisas el título en España o el título que va a salir en enero en Buenos Aires, en Colombia, va a ser fabricación de un crimen. Y es interesante porque en México basta con decir fabricación y poner el espectacular para que la mayor parte de la gente sepa de qué está tratando. Pero fuera de México sí era necesario advertir que había un crimen, ¿no? Que la noticia elaborada era un crimen. Entonces, así se llama fuera de México. Ujú. Y algunos, pero, y este título o algunos otros, casi todos los conversas con la editorial. ¿Qué tanta libertad creativa tienes tú en ese sentido? Sí, mira, yo te voy a decir que en realidad la escritura de libros, cuando tienes un editor de larga data, o sea, son mis editores desde 2007. Mm. O sea, la verdad es que éramos muy jovencitos todos entonces y pues la vida nos ha Ya todo permitido queda no en papel. solamente tener relación, sí, ya ha pasado otras veces. O sea, yo ya sé que el título es lo último que llega. Mm. No es cierto quien crea que tú tienes un gran título y sobre eso se va a llamar Cien años de soledad y a partir de eso se empieza a escribir el libro. No, no es cierto. En mi caso, todas las veces ha habido muchos títulos en el camino y Mm. al final aparece como si siempre hubiera estado ahí. Eh, Deben ponértelo como una metáfora. Yo a veces creo que la escritura se asemeja a un bloque de granito al cual se enfrenta la persona que esculpe y bueno, pues después de mucho cincelar, adentro estaba pues la figura que buscaba, ¿no? La Madonna, el pensador, quieras, Adonis, ¿no? Ahí estaba. Y debe decir que el último cincelazo es el nombre. O sea, hay algo donde de pronto quitas el último pedazo de mármol, la última rebaba y ahí está el nombre. Entonces que hay que empeñarse para que aparezca. Y sí creo que este es el nombre impecable para lo que podía significar este relato. Ahora, déjame sumar una elaboración. Sí. Eh, Esto lo he dicho no tanto en entrevistas, pero sí en un par de presentaciones, ¿no? Que me han dicho, bueno, ¿y cuál es el género? Yo creo que estos temas no pueden ser abordados a partir de un solo género. Y lo digo un poco de broma y un poco en serio, se necesita un transgénero. O sea, que sí hay necesidad como de utilizar un poco de literatura, pero un poco de periodismo, pero un poco de crónica, un poco de teatro, un poco, en fin, para poder abordar un asunto tan complejo. Y si me fuerzas a decir, bueno, ¿y cuál es el transgénero? Yo te diría que esta es una novela de antificción. ¿Y por qué de antificción? Porque sí hay una ficción. La historia, el relato, el guión que la señora fabricó es la ficción. Mm. Y yo me dedico a desmontar la ficción. Es un relato de cómo voy quitando todos los clavos que construyeron esa ficción. Entonces, por eso me atrevo a decir que es un transgénero de antificción, ya si Ajá. me pongo un poco a forzar el O discurso. desficción también. Ajá. Desficción, exacto. O Ujú. sea, deconstruyo la ficción, para Ujú. ponerlo en términos más puntuales. Lo mismo del título trasladado a la imagen me hizo pensar, ahí se ofrecen 250,000 pesos a quien atrape a las secuestradoras, ¿no? ¿Cuánto cuesta un espectacular de esos? Y, sí, yo no sé cuánto costaba en 2005, ¿no? Pero hoy te puedo decir, si tú quieres rentar el espectacular que está en Río Nazas y Avenida Reforma, que es de Showcase, y ese fue el primer espectacular que la señora Wallace puso porque es de su propiedad, te costaría más o menos 400,000 pesos al mes. La señora Wallace, cuando pasó a otro plano de conciencia, déjame dejarlo así, o sea, en marzo de este año, tenía su empresa solamente en la Ciudad de México, en puntos estratégicos, es decir, en lugares donde la renta más o menos
ofrece este monto, unos 60, 65. Entonces multiplica 65 por 400,000 pesos y vas a entender el tamaño de la fortuna económica que tenía ella o que tiene su familia hoy. O sea, eso también hace sospechar porque para estar tan desgarrada y desesperada, pues qué tacaña, ¿no? Ofrecer tan poca recompensa por su hijo. Tiene fama de que nunca le pagó a nadie nada. Bueno, entonces es súper Esos gracioso. espectaculares no fueron para encontrar a los victimarios. O sea, hay que decir que cuando ella pone a César Freire en el espectacular, César Freire ya está arraigado. Mm. Cuando ella pone a Albert Castillo en el espectacular, Albert Castillo ya está en la selva. En realidad, ella los pone porque el delito de delincuencia organizada tiene varios elementos que si no se cumplen, no existe, y si no existe, entonces la Fiscalía General de la República hoy, en ese entonces, la Procuraduría General de la República no puede perseguir ese delito. Y para ella era muy importante que fuesen acusados de delincuencia organizada para que se quedara en la PGR. ¿Y cómo le hace para lograrlo? Bueno, a ver, entre esos requisitos están A, que sean al menos 3 personas. B, que hayan cometido al menos 3 secuestros. Entonces, ella tenía originalmente a Juana Hilda y a Freire, y por eso pone los espectaculares de Freire. Y ofrece la recompensa esperando que alguien reconozca a Freire y diga, ay, sí, él fue mi secuestrador, y con eso poder juntar 3 casos. Y cuando sube Albert Castillo hace lo mismo. Entonces, los propios espectaculares le permiten fabricar el delito de delincuencia Es organizada, que que a además su vez le permite. el nombre lo dice, ¿no? O sea, el espectáculo. Sí, sí, sí. No, no, no solamente eso es la traducción en inglés. Showcase, el caso que es un espectáculo. O sea, su empresa se llama El caso que es un espectáculo. Showcase. Claro, case tiene el doble sentido, pero en inglés también caso criminal es case, ¿no? También quiere decir la estructura sobre la cual colocas el espectacular, pero no, no deja de llamar la atención que este es el trabajo de una publicista. O sea, ese es oficio, Ujú. fabricar información y hacer publicidad sobre ella. Cuando se enfrenta al dilema de volver creíble el falso secuestro y asesinato del hijo, pues echan a andar todos sus conocimientos como publicista para convencernos, como sea el poder, como sean los medios, de sus razones que eran absolutamente falsas. A ver, es un tema muy delicado y yo quiero tratarlo con respeto a las víctimas, sobre todo casi no hablando de eso, en primera porque no he leído el libro y en segunda porque estoy queriendo mirarlo desde otro ángulo eh, y no me quiero meter ahí para no, como para no hacer daño ni para no decir cosas para no, no sé, para no reírnos de algo que da todo menos risa, ¿no? Digamos. Lo digo porque es que la señora Wallace, yo la estoy pensando ahora, como estamos hablando de literatura, realmente como una novela, es un personajazo. Ah, qué bueno que no la pusiste, que no le diste el protagonismo en el título, pero Uh no -huh. deja de ser es que hasta el nombre, ¿no? Es como que si no fuera, no sé, si fueras escritor más de ficción, también sería como, wow, esta historia es buenísima. O a lo mejor los editores te dirían, no, es No, inverosímil, o sea, actor, es es demasiado. inverosímil. Sí. Sí. Y nunca se te ha ocurrido entre tantas especulaciones, obviamente, todas estas desmentidas ya, al menos parciales, de que no murió en el hospital donde se dice y todo eso, digamos, dándole el beneficio de la duda, lo único que yo pensé, si se murió, fue que no haya soportado la presión y Mm, gran, ¿no? Y sí. cuando una persona se quita la vida, pues esas cosas no se suelen decir. A ver, lo primero que te diría es una persona con una inteligencia y una agudeza grande
sobre todo para entender la sociedad eh, a la que pertenecía. Es decir, ella supo qué venderle a cada quien, qué venderle al poder político, qué venderle a los medios, qué vender a su entorno familiar, eh, eso que venderse a sí misma, se me permite exigir. Eh, Decías incluso del nombre, ¿no? O sea, ella es Isabel Miranda Torres. Y, y esta cosa de hacerse llamar a la señora Claro, Wallace, su nombre artístico. sí es tomar el apellido del marido nicaragüense o que de origen escocés, ¿no? Entonces, sabe muy bien cómo, pues no es lo mismo, la verdad, en ciertos circuitos a los cuales ella no pertenecía, pero luego acabó perteneciendo y ser favorita, llamarte la señora Wallace que llamarte la señora Miranda, ¿no? Claro, Entonces, lo que quiero explicar es, conocía los códigos sociales, sí, sí. conocía qué decirle a cada quien, ¿no? Eh, yo creo que ese fue su principal talento. Y luego, yo creo que se conocía bien porque, porque hay ciertos rasgos de su personalidad particularmente crueles Mm. que logró ocultar muy bien. O sea, podríamos recorrer episodios distintos que están en el relato del libro, pero no todo lo que hizo lo hizo eh, para ganar notoriedad, no todo lo que hizo lo hizo para ganar poder y dinero, no todo lo que hizo lo hizo para salvar al hijo de las garras del crimen organizado, si eso ahora hablamos de esto. Hay cosas que solamente su intimidad podría responder. Y me refiero sobre todo a algunos de los actos más crueles que se observan. Mm. Eh, Hay perseguidos por la justicia que no tenían que ver con el caso de su hijo y que ya no se perdió ninguna audiencia. El hermano Jacobo Tagle, por ejemplo, ¿no? Fue estudiante de rabinato, iba a ser rabino, y lo acusa de ser parte de la banda de secuestradores. Eh, lo atrapan fuera porque estaba en Jerusalén formándose para rabino, pasa a Panamá para una fiesta familiar y luego vuelan justo con unos parientes al Caribe y ahí lo agarra la Interpol y lo trae y lo persigue sin parar al punto donde el muchacho acaba en Consejo Tutelar de Menores y coloca un espectacular afuera del Consejo Tutelar de Menores para decirle a todas las autoridades, a los jueces, en fin. No, eso no tiene que ver con ganar dinero, eso no tiene que ver con ganar poder. Eso es un acto de crueldad frente a un muchacho que, pues, jovencito, ¿no? Que obviamente perdió la fe y las ganas de ser rabino después de lo que le sucedió. Podría seguirte con anécdotas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, sabía muy bien qué mostrar y en la misma medida y proporción sabía qué ocultar. Entonces, tenés un personaje muy complejo y Mm. lo dices bien. Eh, por eso lo vuelve un personaje literario, Es que es porque una no es un villana personaje muy bien. plano. Exacto. Sí. Ahora, el móvil, me voy a echar a perder la lectura del libro. El móvil de lo que hizo, porque todo el mundo te pregunta, bueno, pero ¿por qué lo hizo? Fabricó. Tiene que ver con la circunstancia en la que se encontraba el hijo Mm. cuando desaparece. De hecho, yo tengo la hipótesis, no está dicha en el libro, pero tengo la hipótesis de que realmente al primero que se le ocurre que necesita ser secuestrado, necesita desaparecer y pasar por muerto es a él. Porque andaba en muy malos pasos, porque tenía gente muy peligrosa tras sus pies, ¿no? Tras sus huesitos, y la verdad, naturalmente lo iban a matar a él y había la posibilidad de que se fueran contra la mamá, la hermana, el papá, etcétera. Entonces, la mejor manera de evitar esta consecuencia, una deuda grande que tenía con los narcotraficantes muy pesados, es simular su muerte. Luego nos damos cuenta pues, que la simuló muy mal, porque pues, el tipo siguió dando pruebas de vida sin parar. Ese narcotraficante del que se estaba escondiendo, según testimonios de gente muy cercana a él, era la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, que en aquel entonces era un narcotraficante muy pesado y muy peligroso. Entre las hipótesis que tengo en mi cabeza de por qué pudo haber ella desaparecido, vamos a usar esa palabra, al día siguiente de que se comenzó a distribuir el libro, o sea, el libro salió de la editorial el viernes 7 de marzo y el sábado 8 a mediodía se anuncia su muerte. Te imaginas que yo no me la pude creer.
Sigo sin saber muy bien qué pasó, no he acabado esa investigación, ¿de acuerdo? Pero lo que sí te puedo asegurar es que eh, si el libro iba a provocar que la venganza de estos narcotraficantes, que no se resolvió en 2005, pudiera volver a afectarla, que pues la Barbie está disque de testigo protegido, si no es que ya libre en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la amenaza no se ha borrado Ujú. y haberse burlado de él es algo que en ese gremio no se puede ni se vale. La mejor manera de enfrentar, de evitar esta potencial amenaza, tengo Morirse. para mí, sería hacer lo mismo que hizo el hijo 20 años antes. Sí, ya lo Entonces, ensayó. Ahora ya con... ya Bueno, pero, funcionó y lo vuelve a hacer. pero ya Ahora, no nada no más es es el lío de la Barbie, esto ya lo implica a ella de una manera, a ella y a, pues, a muchos a otros. ella y a muchas otras personas que habrían sido sus cómplices. Ujú. O sea, su desaparición de este plano de conciencia en el que estamos tú y yo, eh, tiene muchas virtudes para mucha gente y para ella en particular. Le deja la fortuna a la familia intacta, lo salva de cualquier amenaza, los políticos que le ayudan no tienen que rendir cuentas. Es decir, sí viene como anillo al dedo, ¿no? Hay que advertirlo. Ahora, Pero en esta época cabe que muy, sí se haya muerto, ¿eh? Cabe que sí se haya muerto. Es que en efecto es otra vez una muerte cargada de nubes y dudas. pero ¿en qué porcentaje está ese puede para ti? Pues mira, mi investigación no es concluyente. Es decir, ya lo dijiste hace un momento, anuncian que muere en un hospital, y resulta que dicen que murió en otro, pero resulta que antes de entrar al hospital de nutrición, que es donde el segundo, donde dicen que murió, parece que estuvo en uno anterior, donde la operaron de la espalda, pero luego estuvo un mes en nutrición, en un piso donde nadie tenía acceso y donde las enfermeras son inaccesibles y el médico que emitió el certificado es inaccesible. Hay rumores de ese hospital de que habría salido de ahí. Hay otros rumores que dicen que ahí habría muerto. Y luego su expediente clínico, que ese sí he tenido acceso, es inconsistente con respecto a la causa de muerte que expresa el acta de defunción, no el certificado. Luego el funeral, pues uno de los funerales más extraños por un personaje tan conocido, en una funeraria súper escondida, recóndita, ¿no? Nada que ver con sus ingresos, su fama y su poder. Eh, un funeral, un evento funerario de un par de horas, donde no se abre el ataúd, eh, donde no asiste nadie. Y luego, eso es en marzo, ¿no? Y luego en junio, una vez que Juana Hilda González Lomelí ha sido liberada, entonces su hermano Roberto Miranda se presenta con Ciro Gómez Leiva, que ha sido uno de sus principales cómplices mediáticos, y ahí le dice Roberto Miranda que trae una carta que Isabel Miranda habría escrito antes de morir, calculando la hipótesis de que Juana Isla iba a ser liberada por la corte. Es decir, perdóname que te lo diga, Jimena, pero si yo hubiera escrito un relato de ficción con lo que te estoy contando Sí, y sí, tú fueras mi editora, te lo le devuelvo. prenderías lumbre. Sí. O sea, me dirías, ya me hartaste con tanta fantasía. Si eres artista. Sí, sí, suena absolutamente improbable. O sea, tú no lo puedes decir porque por tu profesión, pero yo sí, yo no me trago, pero nada, nada, nada. Ahora, el suicidio tampoco por su personalidad. Mm, Pues digo, yo más bien creo que o bien la mató la angustia de lo que se le venía, que eso también es posible, o bien logró fabricar su desvanecimiento de este planeta, ¿no? O sea, cambió de personalidad, vive en otro lado, se inventó una nueva vida. Esas dos morirse. posibilidades, ambas hoy, son igualmente plausibles, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de Gualberto, pues hubo pistas de que sobrevivió a su muerte, pues yo quiero pensar que quizá en el caso de ella, si hubiera pistas, también las vamos a conocer en su momento. Claro, porque, digamos, hace, no sé, 30 años, era más fácil, yo creo, fingir tu muerte, pero ahora que estamos absolutamente todo el mundo conectados, Eh, no, si ese es el caso, es pienso difícil que pasarte antes o al plano después. analógico, ¿no? O sea, Ujú. pues,
esconderte bajo el manto analógico es una cosa difícil. Ahora, cabe, ¿eh? O sea, Gualberto no sabemos nada de él desde 2007. O sea, él habría desaparecido y muerto en 2005. Yo tengo evidencias de vida de él en 2006 y en 2007, pero después de 2007 no tengo ninguna prueba de vida. O falleció en 2007 o logró pues cambiarse el rostro, cambiarse la identidad y se vio a otro país, en fin, reinventarse. Entonces, en el caso de su madre, pues, todas las hipótesis son posibles, ¿no? Yo decía en tono de broma a Pablo Ferri, que en cualquier caso estoy seguro de que madre e hijo ya están juntos. Sí. Oye, ahora este caso no es aislado, se toca con otros y con algunos no creo que solo se toque, sino que ha de estar enganchado. Y yo me pregunto, ¿no habrá otros casos que si cae uno como fichas de dominó acaben tirando a Sí, no, no varios? tengas duda, no tengas duda. A ver, yo sí, sí te puedo asegurar, el caso Vallarta Cassés está ligado. O sea, Ajá. vale la pena leer el libro de Manuel Stills, Teatro de un Engaño. Tiene páginas enteras hablando de Eduardo Margolis como el vínculo, el gozne entre los dos casos. O sea, un individuo que habría fabricado el caso Cassés Vallarta y en el relato del caso Wallace juega un papel súper protagónico, pues él fue el que detuvo prácticamente todos los supuestos victimarios. Luego, si tú jalas la cuerda hacia el caso Martí, claro que Fernando Martí fue asesinado por sus captores, pero actualmente hay dos bandas acusadas del mismo crimen. Hay personas, por ejemplo, las dos güeras, son de las dos bandas la misma mujer, pero en realidad hay dos mujeres en la cárcel, o dos mujeres acusadas. Ahora, ella participó en la persecución de muchos otros casos, ¿no? Hay abundancia de información. Entonces, yo sí te diría que ella era una fabricante compulsiva de casos o legitimadora compulsiva de casos fabricados por la autoridad. De cualquiera de los dos conceptos o acepciones cabe. Lo cual nos habla de una época en donde esto se hacía con mucha frecuencia. No sé si ya dejó de hacerse, pero sí tengo muy documentado que durante el Calderonato y parte de Peña, la autoridad fabricaba bandas de criminales o de secuestradores para dejar en la impunidad a los verdaderos secuestradores y criminales. Tú metías gente inocente, cumplías con tu trabajo, recibías tu medalla, pero eso le permitía a tus verdaderos cómplices y socios, o los socios y cómplices criminales de la autoridad, seguir libres y seguir actuando. Entonces, en realidad sí estamos ante un modus operandi más amplio donde el caso Wallace arroja luz, un sonar, pero en realidad de un fenómeno y de una falla mucho más amplia Sí, y muy sistemática. Rafael, ¿ya te tienes que ir? Ya me tengo que ir, Jimena, pero si quieres última pregunta y vamos. ¿Dónde quieres No, cerrar? entonces no te voy a hacer otra pregunta porque como que eso se abre demasiado. Más bien te pediría para, para no tener pesadillas con la Wallace, que, no sé, que así rápidamente des una vuelta y elijas un libro que te guste y nos leas algún fragmento, si no es muy, o si te cuesta mucho elegir, no, pero... O sea, O, de los que yo tengo, de los ah, que tú pues mira, tienes. aquí, ahí está tu libro, pues mejor de tu libro, no lo Sí. había visto. Ah, pues podría ser, Puede ser, u otra cosa, lo que este, quieras, sí, sí. A ver, déjame. Pues mira, déjame leer una de las partes, digo, una de las conclusiones, no dejar si la encuentro, para antojarnos eh, más. para antojarles. Sí, Sí, en realidad la última frase del libro no lo tenía claro. A ver, déjame decirte, dice, este relato comenzó a escribirse cuando la madre apócrifa del cuadro negó la verdadera genealogía de su hijo. Ese error abrió una rendija para que la razón de las víctimas y las mentiras de los victimarios se hicieran públicas. Queda como moraleja de esta narración que el único antídoto para defenderse de la crueldad es la práctica necia, rigurosa y sistemática de la empatía. total. Eso es lo que está pasando Bastante.
con la lectura del libro de mucha gente que me tiene como contento. Es decir, la literatura provoca empatía. Mm. Y esa era una intuición que yo no he vivido en carne propia. Y creo que ese es el regalo que me ha entregado este libro, ¿no? La empatía está ahí, la gente está ahí, y las víctimas han encontrado cobijo, gracias al libro, por mucha gente que se les ha acercado, ¿no? Ricardo, me quedo con ganas de preguntarte muchísimas cosas más, pero también me quedo contenta, saciada y agradecida de todo lo que me respondiste y podré compartir con mi pequeña pero querida audiencia. Te felicito mucho y voy a estar muy pendiente de lo que venga. Jimena, que la vida nos vuelva a regalar una conversación y muchas preguntas. Y ya Ojalá que vi que no sí. te hartas de hacerlas y No, yo no me tampoco de harto. hacerlas también. Así es que Te mando nos un abrazo. encontramos ahí en esa glorieta de los preguntones. Hasta muy pronto. Chao. Gracias.